Hola, hoy os quiero hablar de mi método 10 Business Factor y voy a compartir algo que nunca he compartido, que es la estructura de cómo utilizo con mis clientes este método para que puedas seguir la misma estructura. Por contextualizarte, este método lo creé hace muchísimos años y lo utilizo pues con mis clientes a la hora de implantar sus procesos de transformación digital y el marketing digital. Es un método que tiene resultados demostrados a distintos niveles, en distintos tamaños de empresa, distintos sectores, ¿no? Básicamente, te voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a este artículo donde hablo de cada uno de los factores, de cómo funciona. Como verás, tienes vídeos por cada factor, pero realmente el método lo que vas es en analizar y trabajar en 10 factores concretos de tu negocio y de menos a más y alineado con tus recursos. Es decir, hay mucho que hacer, por lo tanto ponemos foco en pequeñas cosas para ir obteniendo resultados poco a poco, de tal manera que en el medio largo plazo conseguimos excelentes resultados. Y donde estos 10 factores son, y por este orden, la web, contenido y contexto, medios digitales, medios sociales, redes sociales, ¿no? El factor 5 es la reputación, factor 6, datos, factor 7, marketing de influencia, factor 8, móvil, factor 9, liderazgo de negocio y factor 10, geomarketing 2.0, ¿no? Pero realmente lo que os voy a mostrar hoy es justamente los guidelines, ¿no? Es decir, cómo es la estructura que sigo con mis clientes cuando empiezo a trabajar con ellos para que obtengan resultados con mi método, ¿no? Como vas a ver, vamos a ver los 4 primeros factores que son los principales y los que la mayor parte de negocios necesitan trabajar antes de pasar al resto, ¿no? Lo primero que hago es una reunión inicial con el cliente donde analizo, ¿no? Junto con mi equipo a detalle cuál es la situación del negocio, objetivos, target, acciones pasadas, ¿no? Y donde divido, fijaos, en objetivos de negocio y branding, donde luego los cuantificamos, porque están los objetivos de negocio, que son para generar ventas, lo que medimos de una manera más directa, y unos objetivos de branding, digamos, más cualitativos, pero que van a afectar a los objetivos de negocio. Conocer los valores diferenciales del cliente, de su producto, de su servicio, cuáles son sus principales competidores y las cuotas de mercado de cada uno. ¿Quién es tu público objetivo realmente? ¿Qué acciones de marketing y comunicación se han realizado hasta ahora y qué resultados han dado? ¿Cuál es tu coste actual de captación de un lead, es decir, de un dato de un posible cliente? ¿Cuál es tu coste de adquisición de cliente? ¿Cuál es el ingreso, el lifetime value? ¿Cuál es el ingreso que te genera de media los clientes? Y aquí añado el Lifetime Value Profit, que es cuál es el beneficio que te generan los clientes. Porque una cosa es el beneficio bruto y este es el beneficio neto, ¿no? Dicho de alguna manera. ¿Cuáles son tus productos destacados? ¿Cuál es lo que más destacas? ¿Qué desafíos tienes? ¿Qué es lo que quieres conseguir en los próximos 12 meses? ¿No? Todo esto lo enfoco en un marco mínimo de 12 meses. ¿Cuál es tu inversión de publicidad digital que has estado haciendo actualmente y que puedes hacer en los próximos 12 meses? Y comentarios, ¿no? Esto sería la primera parte, que es una reunión inicial de contexto para conocernos mejor, conocer mejor tu negocio y poder asesorarte adecuadamente, ¿no? A continuación pasamos a la parte de realizar una microauditoría digital, ¿no? Donde le doy acceso al cliente a mi herramienta online para que conteste una serie de preguntas, me deje cierta información y a partir de ahí hacemos un análisis de resultados, le enviamos un documento de más de 20 páginas donde detallamos su situación en 5 dimensiones diferentes de cada factor, es decir, se analizan los 10 factores para saber dónde estamos ahora mismo y con ello hacemos una propuesta de 2 objetivos por cada factor y se alinea con los objetivos de cada cliente. Es decir, ¿vale? En función de lo que hemos definido anteriormente, de qué quiere conseguir ese cliente en los próximos 12 meses y siempre viendo que esos objetivos sean realistas, ¿no? Y esto es importante, porque muchas veces si marcamos unos objetivos no realistas, todo esto lo vamos a trazar mal. Y esto es muy importante y ahí es donde también le hago hincapié a los clientes. Porque muchas veces me encuentro con que quieren conseguir una cosa, pero que no es realista en 12 meses, dada su inversión, sus recursos, su posicionamiento actual del mercado y a lo mejor requiere más tiempo, ¿no? Entonces ahí eso sí es importante también asesorar en toda esa parte. Entonces, marcamos 2 objetivos que vamos a conseguir por cada factor y alineados, insisto, con el objetivo del cliente. Se los pasamos al cliente, el cliente, oye, pues me parece bien, lo apruebo y nos ponemos en marcha. Y por lo tanto empezamos a trabajar el primer factor. Y el primer factor es la web, ¿no? La web al final es tu casa digital y es donde se van a producir las conversiones. Si este factor no está bien trabajado, el resto de factores van a perder efectividad o no te van a funcionar. Por lo tanto,
Hacemos un análisis web, un análisis profundo, hablo de Google Analytics, ¿vale? Si lo tiene instalado, la mayoría normalmente lo tienen, es decir, qué ha pasado, cómo han sido los datos del pasado, porque estos datos además nos van a ayudar a marcar objetivos con cierto criterio, ¿no? Porque al final siempre baso los objetivos en función de resultados y de datos reales, no en función de lo que quiero, sino de lo que se puede conseguir con datos reales, ¿no? Analizamos Search Console, analizamos la parte de Performance Optimization y tiempos de carga, es decir, toda la parte de cómo está actualmente la web y cómo es de amigable para que las conversiones se produzcan. Hacemos un análisis detallado y comparativo de los competidores para ver también dónde están y tener un contexto más realista de qué tan fácil o difícil es poder alcanzar lo que queremos, y hacemos un análisis manual. Bien, utilizamos siempre todas las auditorías, las baso tanto en análisis manuales como con herramientas. Las herramientas están muy bien para ciertas cosas, pero para mí un análisis manual es clave para entender, para ver muchos detalles que de otras maneras no veíamos. Entonces hacemos análisis de usabilidad, análisis visuales, análisis de los textos, análisis del CRO, ¿no? Que CRO es el acrónimo de Conversion Rate Optimization, que básicamente es cómo de preparar está tu web para convertir a ventas, ¿no? Protocolos de seguridad, etcétera. Y con todo esto hacemos una propuesta de mejoras y listas de to-dos a hacer. ¿Qué vamos a realizar en los próximos meses y cuál es el orden de prioridad? Bien, porque puede que haya 20 cosas, pero en función de los objetivos se priorizan cuáles vamos a hacer primeros. Bien, pasamos al factor 2. El factor 2 es contenido y contexto, por lo tanto, hacemos un análisis manual de los contenidos actuales. Estén donde estén, la frecuencia, tipología, qué canales se usan, qué objetivos han perseguido, qué resultados se han conseguido. Hacemos una identificación del cliente usando esta herramienta. Esta es una herramienta que ya he hablado en más ocasiones en mi blog y en mi canal de YouTube, se llama Audience. Es una herramienta muy potente para conocer mucho más detallado a tus clientes basado en datos que están en la red, ¿no? De tal manera que podemos llegar a saber qué marcas le influyen, qué personas le están influyendo, cuál es el perfil sociodemográfico, es decir, muchos datos muy interesantes. Por lo tanto, con esto generamos un informe de más de 70 páginas muy detallado que nos permite conocer mejor al cliente y con ello enfocar mejor los contenidos y nuestras acciones de marketing y ventas. En paralelo, creamos lo que llamo el Content Marketing Dashboard, ¿no? Alineado con el embudo de ventas del cliente. Esto es un cuadro de mandos que nos permite mes a mes saber los contenidos que están dando resultados a nivel de conversión, es decir, a nivel de ventas, y hacemos un alineamiento para detectar qué contenidos son los que realmente están dando resultados de negocio. También hacemos un análisis de relaciones públicas, de PR, si la empresa hace algo, es decir, de la aparición en medios, qué se hace, si aparece, si no aparece, de ser así, cómo lo hace. Creamos una estrategia en Google My Business, es una estrategia que funciona muy bien normalmente y Google My Business es muy potente y está muy infrautilizado por muchas empresas y ayuda muchísimo en el posicionamiento y la conversión a negocio real, ¿no? Y con todo ello hacemos una propuesta de mejoras y listas de to-dos. Sí quiero parar un momento aquí y deciros que aunque veáis que voy fase a fase, no quiere decir que hagamos primero uno, hagamos el siguiente, es decir, muchos se van trabajando paralelamente, ya que al final nunca acabas de trabajar un factor. Sabéis que lo digital va cambiando constantemente, por lo tanto esto nunca tiene fin, porque siempre van a aparecer nuevas cosas o vas a poder optimizar y mejorar los resultados, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Factor 3, Digital Media. En esta parte lo primero hacemos un análisis del posicionamiento SEO, el natural en buscadores, y una propuesta de mejoras por orden de prioridad también en función de la realidad y el contexto del cliente, ¿no? Hacemos un análisis de sus acciones de email marketing, qué resultados ha dado. En base a ello definimos una estrategia de email marketing alineada con el embudo de ventas. Si os fijáis, todas las estrategias que defino al final van alineadas con negocio. No perdamos de vista que el marketing tiene que convertir a negocio, ¿no? Entonces siempre lo alineo con ello. Hacemos una estrategia en paralelo de email marketing inbound, es decir, una estrategia más cualitativa, no tanto de venta. Una estrategia de automatización de marketing, con lo que conseguimos potenciar los resultados. Y dicho, a mí me gusta definirlo como si el trabajo de una persona actuase como si hubiese 50 personas trabajando, pero realmente es una persona, ¿no? Hacemos un análisis de la publicidad digital que se ha hecho, qué estrategias vamos a seguir, qué canales vamos a hacer y qué acciones vamos a llevar a cabo. Creamos también otro cuadro de mandos, lo llamo Digital Marketing Dashboard, y alineado con objetivos cuantitativos y cualitativos del cliente. Este es un cuadro de mandos mensual que hacemos a medida de cada cliente y se alinea, es decir, lo que refleja es el embudo de ventas del cliente desde que da con tu marca hasta que acaba comprando. Y con todo ello, por cada uno de los canales, de tal manera que llegamos a saber qué canales son los más rentables, cómo optimizar esos canales, cuál es el retorno de la inversión de cada uno de ellos, ¿no? Y luego hacemos globalmente una propuesta de mejoras y la lista también de to-dos a realizar.
En este caso, para la parte de SEO, la herramienta que utilizo es SEMrush, es una herramienta muy potente también para la parte de posicionamiento en buscadores, ¿no? Y el cuarto factor, social media, redes sociales, ¿no? En este caso, lo primero hacemos un análisis de la actual presencia de las redes sociales, a nivel de imagen, qué imagen tiene, qué estrategias ha seguido y qué resultados han conseguido hasta ahora, cuantitativos y cualitativos. A continuación, hacemos una selección óptima de canales en base a recursos, porque puede darse el caso, que sucede muchas veces, que están presentes en más redes sociales de las que deberían estar. Por lo tanto, muchas veces decimos, no, vamos a centrarnos en estas y a trazar una estrategia para ellas. En base a eso hacemos una optimización de las redes sociales en las que hay que estar y lo alineamos con un objetivo de embudo de ventas, por supuesto. Y una propuesta de mejoras y lista de to-dos. Por lo tanto, este es el guión, como podéis ver, 10 Business Factor Guidelines, que sigo con cada uno de los clientes, que puedes utilizar tú mismo en tu negocio y seguir los mismos pasos para ir trabajando absolutamente todo. Como siempre te digo, míralo en un largo plazo, ¿no? Esto no es algo como muchas veces dicen, no, bueno, al mes 2 necesito ya estar obteniendo resultados. Pues eso no es un objetivo realista, partemos de esa base, que es lo que os comentaba al principio, y luego depende de cada negocio, es decir, de cuál es la situación de su negocio. No es lo mismo un negocio que lleva 8 años trabajando bien el marketing digital que un negocio que no lo ha trabajado y empieza hoy. Obviamente, pues tardará más en obtener resultados, así como la competencia. Por lo tanto, no dejes de usar esta guía, ¿no? 10 Business Factors, porque te ayudará enormemente a conseguir muy buenos resultados en el marketing digital de tu negocio enfocado a ventas.